En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, muy pero muy buenos días a toda la República Argentina a las 16 de la mañana con una sensación térmica de medio grado bajo cero, 0.5 décimas bajo cero. Vamos a decirlo rápidamente, no salgan de sus casas, que es una trampa, no salgan, quédense en sus casas, que lo que sucede afuera es una trampa para congelarnos, ¿no? Digo yo que algo estará ocultando el gobierno con este frío, es el tema, entre otras cuestiones que tienen que ver con la política y claramente con la economía también. El tema es el frío que hace. Voy a saludar a mi querido amigo Matías Urtac. Matute, querido, ¿cómo va? Hola Raúl, ¿cómo estás? Acá estamos con frío también, ¿eh? Una mañana congelada. La Con mañana, mucho frío. no sé por tu barrio, por mi barrio hacía 2 grados bajo cero 1,5 cuando salí. hacía cuando yo me empecé a despertar, tipo 7 y pico. Porque ayer me acosté, ¿sabes Sí. que ayer a las 10 estaba en la cama? Creo que no Qué lo hago suerte. desde los 6 meses de edad, me Qué parece. Que suerte. no. A las 10 estaba en la cama escuchando la radio tranquilo. Acá a las 10 estábamos saludando a Joaquín de Picadías, que tiene Claro, su programa acá en la radio. Estábamos claro. trabajando ayer con, bueno, esta noticia que es la noticia por estas últimas Sin horas. duda, sin duda, sin Tiene que ver dudas. con lo de YPF. Sin dudas, así es. Esta cuestión que ha Sí. revolucionado de alguna manera la mañana desde ayer, ¿no? Esta cuestión de que la justicia de los Estados Unidos ha ordenado ayer a la República Argentina que en 10 días, son 15 días creo, entregue el 51% de sus acciones, o de las acciones de YPF, a los fondos demandantes en el juicio que siguen al país desde el año 2012, ¿no? Por la expropiación de la petrolera. El fallo judicial exige esa entrega como forma de pago por la sentencia en contra de la Argentina, en su primera instancia, que eran, recordemos, por 16.000 millones de dólares, más los intereses que se habían determinado en el 2023. Bueno, obviamente Javier Milei confirmó que se va a apelar a esta decisión. La demanda de estos fondos, que son los denominados Eton Park y Watford, es contra la estatización, como te decía recién, de la empresa, que llevaron adelante en el 2012 cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y su viceministro de Economía era Axel Kicillof. Bueno, la jueza que ha definido esto se llama Loretta Preska, es del sur del estado de Nueva York, que accedió al pedido de los fondos de embargar las acciones hasta que se resuelva la apelación. Veremos cómo sigue, hay muchas cosas para hablar en este sentido. Esto trastoca no solo la economía, sino también que plantea un nuevo capítulo de la grieta, y al mismo tiempo también plantea una cuestión que tendrá que ver con la economía y también con el roce que seguramente la política tendrá cosas para decir en este sentido. Lo cierto es que
Bueno, se ha planteado esto a partir de una decisión de una jueza allí de los Estados Unidos, con un caso que viene ya más de 10 años amenazando, ¿no? Con intereses millonarios. Estaba Sí, sí. leyendo, Raulo, que el fallo en contra por la expropiación acumula 2 millones diarios, 2 millones de dólares. 2 millones de dólares por 2 día, millones exactamente. de dólares diarios en Exactamente. concepto de intereses. Exactamente. El error que se cometió allá en el 2012, uno de los tantos, claramente tiene en principio un alto costo para el país y es una de las facturas que el país tiene que pagar por aquellos años en los que absorbíamos y consumíamos un relato. Ahora estamos consumiendo otro, claramente. Pero bueno, a partir de esta cuestión, la Argentina deberá hacerse cargo de algo que es complejo, que es complejo y que es mucho, mucho dinero. Veremos cómo se resuelve, se va a apelar, esto va a llevar tiempo. Algunos libros jurídicos plantean que muy posiblemente queden en la apelación y que no se resuelva mucho más que esos. Otros plantean que, bueno, claramente esto puede ser un enorme agujero para la economía argentina, ¿no? Veremos qué ocurre en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con Vaca Muerta? Y bueno, ¿qué pasa Tal cual, tal cual. Bueno, y también otro de los temas, hablando Seguramente después, Sí. perdóname, en un ratito, cuando Javi nos diga que se puede, vamos a leer el posteo de Javier Milei por esta cuestión, un posteo duro, Bueno, duro, que en duro. relación a Axel Kicillof, porque para Sí. Milei la condena es responsabilidad, así palabras textuales voy a dar, responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, dice el tuit Sí, sí. posteado por el presidente Javier Milei, a lo que hubo una respuesta también por parte de Seguramente. Kicillof con el título que dice "La entrega avanza", dice el posteo de Axel Kicillof en respuesta al tuit que posteaba justamente Javier Milei diciendo que la condena es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof. También decía que ministro en ese momento de la ahora condenada, CFK. Cristina Sí. Ahí lo tenemos, Fernández de mirá, Kirchner. ahí lo podés leer vos lees mucho mejor que yo. La gente que nos sigue en YouTube puede dar cuenta de lo que estamos mostrando ahora, el tweet, el posteo de Javier Milei, un fallo contra Kicillof. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, dice el tuit de Milei. Al margen de la invisibilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina, dice el posteo. Tiene una postdata, ¿no? Y postdata, en mayúscula, Sí. yo avisé que el soviético es un pelotudo. Bueno, así estamos, ¿no? Reafirmando los dichos de días atrás, en donde Sí. fue muy duro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claramente, bueno, tendremos que acostumbrarnos o ya nos estamos acostumbrando a este estilo de política, ¿no? Que nos plantea el presidente de la Nación. Bueno, en otro orden de cosas, mi amigo, claramente, otro tema tiene que ver con el frío, ¿no? Todo el país con advertencia por el frío. Grandes, digamos que de Jujuy para abajo, Jujuy está en verde. Todo el país está bajo la amenaza del frío, ¿no? Menos Tierra del Fuego. Exactamente, eso es bastante complejo de entender, Es raro. Menos Tierra del Fuego. Y la parte oeste, la parte oeste de Santa Cruz, ahí al pie de la cordillera, también el frío no tiene efecto, ¿no? En principio, bueno, no deja de ser extraño, pero sí todo el país, todo el resto del país, con Río Negro, moderado alto y moderado. Sí, en partes de Río Negro nos llegan mensajes de gente que nos sigue desde ahí. No tienen agua porque se congelaron las cañerías, Raúl. Claro, en algunos pueblos. Sí. Claro, debe ser tremendo. Bueno, el frío es mucho, Uno se queja
aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, si uno se puede analizar fríamente, a ver, tenemos seguramente maneras de calefaccionarnos. Si lo analizamos fríamente, sobre todo. Sobre todo si lo analizamos exactamente, fríamente, tenemos recursos para combatir el frío, nosotros nos quejamos de vicio, pero realmente hace mucho, pero mucho frío, hoy -1,5 cuando yo me desperté, la sensación térmica, Sí. y la verdad que daba para girar sobre sí mismo, taparse, como lo decía ayer, taparse el agujerito de la nuca y seguir durmiendo hasta las 11 de la mañana, ¿no? Yo le planteo eso a la gente de este país, que no se levanten, que se queden ahí, porque lo que sucede afuera es una trampa, es una trampa compleja de soportar y tiene que ver con un enorme frío. Se han visto por muchos portales fotos Sí. de la escarcha, en muchos de los jardines de la República Argentina, en los parques, caminás y sentís cómo se quiebra la escarcha sobre el pasto, ¿no? Vemos imágenes de Castelar, usted me comentaba recién imágenes de... Por la zona norte, la zona de Campana, la zona de Pilar, también con escarcha sobre el pasto, sobre el césped. Un césped blanco se puede ver en algunos casos. Bueno, ahora con el solcito un poco empieza a bajar, pero en las primeras horas de la madrugada era impresionante la escarcha, las hojas que estaban en el piso, producto del otoño, obviamente, congeladas, totalmente, se partían, ¿no? Sí, exactamente. Mucho frío, y uno piensa también en la gente que está en situación de calle en estos momentos, Raúl, en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema, parece que cada vez hay más. En el conurbano esto también se ve aumentado en número, la cantidad de gente que está pasando la noche en la calle, ¿sí? Durmiendo en una estación de tren, en distintos lugares. Lo vemos a diario, los que nos venimos a la ciudad muy temprano en la mañana, podemos observar la cantidad de gente, algunos también con chicos. Sí, son familias enteras, son familias enteras las que viven ahí en escaparates, refugiándose en algunas... en los cajeros de los bancos. Exactamente, vos entras a los cajeros a veces, que uno entra cada vez menos, hay que decirlo, los cajeros, no por falta de dinero, sino porque uno ya se maneja con el dinero digital, pero sí es cierto que los cajeros son un lugar donde muchas veces duermen y descansan y se refugian del frío familias enteras, Esto es también la Argentina, esto también es parte de lo que estamos sufriendo día a día y lo vemos, y seguramente tanto vos como yo vemos muchas familias viviendo de manera complicada, como creo que este país no merece, ¿no? No merece, por lo menos la gente de este país no merece vivir de esta manera. Estaba leyendo por ahí un informe que dice que tenemos 3 legislaciones para el tratamiento de la gente que está en situación de calle y que ninguna da el resultado, un resultado positivo, ¿no? Para evitar esta situación. Si hoy podemos, seguramente vamos a comunicarnos con gente que entiende mucho más que nosotros respecto de esto, no solo de estas leyes que entre las 3 no hacen una, sino también sobre la cantidad de gente que está en situación de calle, sobre cómo se regula eso y de qué manera se estudia eso. Y también seguramente... ¿Cómo se hace el censo, no? ¿De qué manera se hace el censo para poder a partir de ahí resolver alguna situación, ¿no? Creo que hay discrepancias en ese sentido con el gobierno de la ciudad respecto de la forma de calcular la cantidad de gente que vive en la calle, que es una manera de entender y de hacer en consecuencia, ¿no? Muchas veces son necesarios esos datos para poder actuar en consecuencia, porque bueno, claramente te da un número preciso, y cuando ese número justamente no es preciso, la solución queda corta. Sí, ayer lo hablábamos también en el programa con Gustavo Tubio, lo hablábamos. ¿Dónde está Gustavo Tubio? Gustavo Tubio, avisar que Gustavo Tubio a la gente. Sí, tiene un temita en el canal, así que... Está con mucho trabajo. Exactamente, así que trataremos nosotros, humildemente, de no estrellar la nave. Exactamente, de que no llegue con raspones. Bueno, lo decíamos, ayer hablábamos un poquito de esto, y de los lugares de tránsito. Claro, ¿no? Sí. Que muchas veces estas personas que están complejos, en situación de calle no quieren ir porque en algunos casos dicen pasarla mal, que es como estar en la cárcel, ¿no? Como estar en un pabellón duro de horarios y bueno. Sí, también el tema de la salud mental, bueno, abarca un montón. Es muy difícil, es una situación que cada día más, me parece, se ha complejizado y se ha hecho complicado para muchas de las personas que lamentablemente han quedado al margen del camino, han quedado en la banquina y se han caído para el lado de la indigencia. Mucha gente que hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, eran pobres y tenían inconvenientes. Bueno, hoy mucha de esa gente
ha caído en la indigencia y ha terminado, nada, donde no imaginaban, que es la calle. Dormir en la calle es muy difícil. Más de una vez hemos leído un cartel en consecuencia, que la calle no es un lugar para vivir, claramente. Y sin embargo, hay mucha gente sufriendo, no solo las cuestiones climáticas, ¿no? Sino las cuestiones de seguridad. La calle es dura, la calle por las noches se vuelve pesada, se vuelve compleja, se vuelve dura. Y bueno, nada, habrá que ver de qué manera se empieza a atacar esta cuestión, porque es cuestión de todos los inviernos, ¿eh? Cuestión de todos los inviernos. Mucho frío, Raúl, en casi... Mira, en azul, prácticamente sur todo de el la país. provincia de Buenos Aires, Sí. casi menos 6 grados bajo cero. Yendo para el lado de Tandil. Sí, estamos al lado de mostrando Sierra de la imágenes Ventana. de piscinas, de piletas Sí. congeladas. Con una capa, mira, una superficie sólida. Sí. Mira, y las fuentes de agua también en plazas distintos lugares, como congeladas, en Córdoba, por ejemplo, en Villa Giardino. Villa Giardino, sí. Villa Giardino es menos 0,8, o sea, La 8 sensación. grados, 8 décimas de grado bajo cero, casi un grado bajo cero. Un grado bajo cero casi, sí. En Villa Giardino, provincia de Córdoba. Y bueno, la pileta completamente congelada, una pileta que están mostrando en estos momentos en la zona de Azul, decíamos, Sur de la provincia de Buenos Aires, sí. en donde 5 grados bajo cero. Qué bárbaro. Bueno, esa zona de la provincia de Buenos Aires, consecuencia también de Tandil y de Ventaña, que son las cadenas de sierras que justamente están al borde de Tandil y de Sierra de la Ventana. Azul está cerca. A partir de esta cuestión geográfica se generan vientos más fuertes y corrientes más frías, claramente en invierno, y más calurosas en verano, que generan este tipo de cuestiones que estamos viendo allí en Azul, donde la sensación térmica es de casi 6 grados bajo cero y vemos agua congelada en las piscinas, ¿no? Esto se ve en muchos portales y muchos canales de noticias, donde en el Bolsón están comentando también situaciones en Quequén, mucho frío. Bueno, arrancó julio. Arrancamos julio. ¿Y sabes qué me ¿Y los dejó memes? helado también? Ah. Sí, se viene julio. Voy a decirlo claramente. Estoy hasta las pelotas ¿Qué? Con los memes de, los Julio memes Iglesias. de Julio Iglesias. Sí. ¿Ya te cansaron? ¿Cuántos Ya años se han hace? repetido, los conozco todos. Hacen como 10 años estamos Sí. con los memes. Creo que Argentina es el único Vos sabés país, que no hace está con mucho, él. creo que fue el año pasado, escuché que le había llegado esto a Julio Iglesias. Sí. Y que se rió mucho y que que no está- podía sí, creerlo sí, y que, bueno, dice que eso solo un país como Argentina podía hacerlo, porque comentaba que es un país de gente muy, pero muy creativa, y que, bueno, se sentía halagado que cada mes de julio, de alguna manera Julio Iglesias fuera homenajeado de alguna forma. Solo por llamarse Julio. Sí, exactamente. ¿Sí? Hay una enorme cantidad de memes del 1 de julio, está mostrando su ¿Es el hijo Julio más famoso, Julio Iglesias? Sí, yo creo Por que eso sí. nos agarramos con él. Yo creo que sí, por lo menos de habla hispana Sí. le diría que Sí, sí. sí, ¿eh? Está mostrando muchas imágenes de el hijo mayor de Julio Iglesias, Claro. planteando con el título del 1 de julio. El 1 de julio, Este, también. qué sé yo, también. está lleno de estas cuestiones. Sí, cuando llegamos a fin de mes, se va Julio entero y está montado arriba de un Arriba de tero. un tero, está, es maravilloso. Sí, bueno, algunos. Sí, nada sí, más. sí, Son, sí, un- hay son muchos, tantos. son muchos tantos. memes. Y ahora con la situación actual siempre está el creativo que pone algo, no sé, Julio viene con sorpresa, mostrando a Cristina. A Cristina Sí. vestida de monja. Bueno, hay un montón de Había otros uno memes. que estaba Julio Iglesias gordo, decía Julio viene con aumentos. Julio viene con muchos que aumentos, ya seguramente vamos a hablar de eso también. Hablaremos del tema. Algo que me dejó frío ayer, haciendo una relación bastante estúpida con el clima, es lo que ha ocurrido en el Mundial de Clubes, mi amigo. ¿Qué me contás? La verdad que me ha sorprendido ¿Qué me contás? mucho. Yo el partido de ayer a la noche no lo vi, lo escuché, medio así. Yo escucho un programa de radio. Usted sabe que yo disfruto mucho la radio AM. Y ayer estaba destemplado, le dije a mi mujer, me voy a la cama. Y me fui cual viejo jubilado. A las 10 de la noche estaba escuchando el Medor, a las 11, 12 o más. Pero me quedo escuchando la radio abrazados a la almohada. Y escuchaba pedazos del partido y lo analizaban. Me ha sorprendido mucho la derrota del Manchester City a manos de un equipo árabe, ¿no? Egipcio. Eso que Manchester Egipcio, venía asiático. de demostrar que sí, es sí, sí, potencia sí, sí. futbolística Seguramente- en los partidos anteriores. Claro. Hoy vi alguna suerte de resumen así muy rápido, unas atajadas del arquero Bono, arquero que, como todos sabemos, a partir del Mundial nos enteramos que era hincha de River y que era su sueño atajar acá. Hay una que ataja casi sin mirar, que es sorprendente, porque está mirando para otro lado, extiende su brazo y tapa
una pelota de gol. Intuición. Sí, sí, sí. Pero Totalmente. bueno, esto ha generado nada, noticias por lo menos en el ámbito deportivo de las más importantes, que tienen que ver con la eliminación de un gigante de Europa, el Manchester City, merced y consecuencia de la inyección de enormes capitales, porque Manchester City era un equipo chico de Manchester, hay que decirlo, no había salido campeón nunca, salvo hasta el momento en que llegó Agüero, creo 2016, si no recuerdo mal, o creo que había salido solo una vez campeón hace 2 millones de años. El grande de la ciudad es claramente el United. Bueno, el City, gracias a una inyección enorme de dólares y de inversiones, ha generado muchos triunfos, hasta ser inclusive campeón de Europa, y ayer sucumbió, tal vez también ante el poder del dinero árabe, ¿no? Donde uno plantea al Al Hilal como un club chico y tiene un plantel inmenso. Ha perdido 4-3 en el alargue. Y a esto se le suma la derrota también estruendosa del Inter de Milán, una enorme historia. Muy caliente estaba y que Lautaro. se ha quedado caliente Lautaro, que se quiere quedar, que se quede, y si no que se vaya. Hablaba en italiano, es buenísimo el italiano porque no termina con ese, Sí. y los jugadores son felices en ese apostero porque los jugadores, como todos sabemos, se comen las S. Claro. Por lo tanto, uno lo escuchaba ahí Y se le escuchaba un a Tano caliente. Lautaro, parecía exactamente un Tano caliente, Tano cabrón. exactamente, y bueno, enojado. El presidente también después apoyó lo que decía Lautaro, planteando esta cuestión de, bueno, el que se quiere quedar, que se quede, y si no, el que no quiere jugar acá, que Sí. se vaya. Lindos partidos los de hoy, Raúl, sobre todo el primero, porque a las 4 de la tarde en el estadio Hard Rock de Miami juegan Real Madrid, que fue el primero del grupo Sí, claro, H, partidazo. con Juventus, que fue el segundo del G. Rememorando una final de Europa del 95 o 96, si yo mal no recuerdo, un enorme partido de fútbol. Bueno, dos grandes de Europa, ¿no? El Madrid, claramente, le guste a quien le guste, es el más grande del mundo, es el club para mí más grande del mundo. Y la Juventus es un gigante de Europa, así que veremos. Están los dos medio como tratando de recomponerse, ¿no? De reconstruirse. Sobre todo el Madrid, después de que se vaya Ancelotti, ¿no? Ahora está Xabi Alonso como técnico, veremos cómo le va. Y bueno, va a ser un lindo partido. Lindo para partido. ver quién Y más quién tarde, accede a a las 10 de la noche, juegan Borussia Dortmund y Monterrey. Usted sabe, si usted me dijera, ¿Puede darle sorpresa a yo no Monterrey? soy de jugar, ¿no? Y de apostar, la verdad que alguna vez jugué un loto y no mucho más. Sí. Si usted me dijera por quién apostaría por Monterrey. Mire lo que le digo, Mire lo que le digo. Acuérdese, mañana lo hablamos, pero me parece que el Monterrey puede dar el batacazo contra el Dortmund, Bueno, son los dos partidos por octavos de final que restan para completar, y después los partidos que se van a venir son Fluminense al Hilal, Claro, los dos ganadores de ayer. Palmeiras Chelsea, Claro. Mirá los brasileños, PSG con el Bayern Múnich, Esa lindo es una partido. final de Europa, claramente. Lindo Sí, partido. sí, sí. Y bueno, y después queda en resolver la otra llave con los partidos que se van a disputar hoy. Exactamente. Así que bueno, veremos cómo se va. Hay que ver también, seguramente hoy estará con nosotros de vuelta Agustín Terranta, Sí. y hablaremos si esto habrá sido un éxito o no. Qué sé yo, a partir de los sponsors, claramente es un éxito. Pero uno ve los estadios semivacíos y a mí eso no me gusta. A mí me gusta los estadios con gente. Y uno, claro, tiene que ver con la idiosincrasia de los estadounidenses, ¿no? Donde, bueno, el fútbol no es ni siquiera está entre los 5 deportes que más disfrutan. Tendrá que ver con eso, más allá de la cantidad enorme de latinos que hay. Se le suma que el europeo, no sé si es de salir mucho de su continente, sobre todo teniendo televisación, siendo el primero, no sé. Yo no sé si es un éxito el Mundial de Clubes, la verdad, no lo sé. Seguramente en cuestiones económicas, seguramente es un enorme éxito. Pensando solo en la cantidad de dólares que te llevas por ganar un partido, seguramente es un enorme éxito, ¿no? Creo que hay más de 1.000 millones de dólares en premios. Pero en lo que es lo deportivo, no lo sé. Qué sé yo, habrá que analizarlo bien. Bueno, hubo incidentes en Santa Fe también hablando Sí. de fútbol, del fútbol argentino. Colón y Mitre. Sí, hinchas de Colón causaron graves incidentes y el árbitro tuvo que suspender el partido cuando Mitre iba ganando 1-0. Sí, exactamente. ¿No? Los jugadores de Colón eran a los objeto casi de 40 insultos. minutos del segundo tiempo. Exactamente, la hinchada de Colón de Santa Fe
un enorme club de la provincia de Santa Fe que no está atravesando un buen momento, sobre todo cuando te comparás, como sucede siempre, con el rival de toda la vida. Unión está mucho mejor, no solo está en primera, sino que inclusive ha tenido un buen paso por la Copa de la Liga, y Colón no logra ascender, ayer perdía con Mitre, y sus hinchas obviamente no aguantaron más y explotaron contra la dirigencia y contra los jugadores, tirando piedras, un montón de cuestiones. Nada, muchos, muy graves incidentes, inclusive no solo en lo que vimos, sino también comentaban ayer los incidentes en las adyacencias del estadio, ¿no? Afuera se siguió sufriendo la violencia de siempre, ¿no? El fútbol argentino también nos regala eso. Bueno, y como para ir completando esta presentación de lo que tenemos hoy en el programa, vamos a decir que aumentó, bueno, hubo un montón de aumentos que empezaron a partir de este 1 de julio, empezando por la nafta. Si querés, sí, y es un número, ojo, porque la nafta creo que aumenta más de un 3%. Ayer, filas y filas antes de la medianoche. Yo debería sacar el auto del garaje. De autos para cargar nafta. Sí. Y el que tenía la posibilidad de llenar el tanque, claro, ¿no? Claro. Para hacerla rendir un poco más, para aquellos que lo usan siempre. Más de un 3%, si no me equivoco, Sí. que claramente excede los números de la inflación, y la nafta, entre otras cuestiones, es lo que más aumenta, ¿no? Hay otras cuestiones que también van a aumentar, ¿no? Sí, la nafta YPF subió 3,5% los precios de sus combustibles en un día complicado, ¿no? Por su valor en la bolsa también. Sí, Con todo ha esto que caído está muchísimo pasando. las acciones de YPF a partir de lo que ha resuelto la jueza en Nueva York. Pero este aumento no tiene que ver No. con esto, sino que, según la petrolera, afirmó en un comunicado que se debe a una actualización de precios que contempla una variación promedio del 3,5%, tomando los parámetros ya conocidos como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, impuestos a los combustibles y precios también de los biocombustibles. ¿Cómo queda la nafta YPF ahora? La super 1.228 pesos. 1.228 pesos el litro. La Premium, 1.454. ¿Hay gente que carga Premium? Sí, hay gente que están en el ABC1, sin duda. Hay gente que carga Premium, que cuida, o que cuida mucho su auto y quieren siempre tener con... Con mi auto es viejito. Sí. Mi auto, cuando vos abrís, te plantea cargar más de 95 octanos. La Super tiene 95, así que ahí va la Super siempre. De hecho, el dueño anterior, que era el que lo sacó de fábrica, digamos, yo soy segunda mano, me dijo, no, desde que lo saqué, Super, Super, claro. siempre. Sí, mira, y me mostró, y bueno. Me dice, no hay Super Premium, no, gracias, Chao. me voy a otro Viste lado. que ya tienen metido el versito, ¿no? Cuando llegas, ¿Llenamos con Premium? ¿Llenamos con Premium? No, Claro, la mitad con Super, papá. Sí. Bueno, entonces, el gasoil, 1.233 y el eurodiesel, 1.423 pesos el litro. Siempre hago la comparación más o menos de la nafta Super el litro con $1. No sé por qué siempre se me da la relación de un litro de nafta a $1. Por lo general está cerquita. Está por ahí. Bueno, no solamente la nafta es una de las cosas que aumentaron, sino que también el transporte. Sí, el subte colectivo, basta, mi amigo. Sí, el boleto de los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad vuelve a aumentar en este mes de julio, también un 3,5%, y de esta manera el pasaje consube, porque ahora recordemos que hay múltiples formas de pagar, pasará a costar entre 489 pesos con 61 centavos a 629 pesos. Más o menos, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción. Pero más o menos entre 490 y 630 mangos, como para redondear. En tanto que el pasaje de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires tendrán un incremento en torno al 6%. Mirá. Lo que estarán... Esto va a empujar a la inflación, ¿eh? Sí, claramente. Que algunas estimaciones de consultoras privadas ya hablan de una inflación del 2% para junio, que cerramos ayer. Sí. Bueno, ¿qué más? Colegios privados, otra de las cosas que aumentan, las entidades que nuclean a los establecimientos educativos también van a aplicar un aumento del 4,2% en las cuotas del mes de julio, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ajustarán los valores a un alza del 2,4%. Seguramente también dentro de lo privado aumentarán la obra social y bueno, tengo entendido que subte también. Las prepagas.
1,2, entre el 1,2 y el 2,6% aumentan. Los servicios públicos también, las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales. Las facturas de electricidad, gas y agua van a llegar con aumento en este mes de julio. Y también las telecomunicaciones. Bueno, claro. Lo que es internet, telefonía celular, un aumento que ronda el 5%. Bueno, son números si tenés que renovar, sí. Si tenés que renovar el alquiler, claro, sí. Si tenés que renovar el alquiler, el aumento fue del 66,1% para julio. Si te toca renovar el alquiler, claro, si te tocaba renovar el mes pasado, 66% menos. Claro. Bueno, así estamos. Con estas lindas noticias arrancamos. Sí, tal cual, los dejamos a todos contentos. Y si Javi está de acuerdo, nos presentamos formalmente y seguramente ahora en un ratito vamos a analizar también la política argentina. Como cada mañana vamos a tener un analista que nos va a ayudar a entender estas cuestiones que tienen que ver con la política, que tienen que ver con qué ocurre con la oposición, qué ocurre con el gobierno, en vista ya a una de las elecciones más importantes, ¿no?, de la Argentina, que tiene que ver con claramente la provincia de Buenos Aires. Falta poco, la lista se cierra en poco tiempo y en septiembre y octubre hay elecciones, y también analizando, ¿por qué no?, lo que ha ocurrido con las últimas elecciones, sobre todo no solo en Formosa, donde la victoria del peronismo ha sido nuevamente sorprendente, sino también en Santa Fe, donde también el peronismo en Rosario particularmente ha triunfado y ha ido muy poca gente a votar, que creo yo es el gran tema en lo que tiene que ver con la política y con nuestra democracia. Son las 10 y mire la hora que es, son las 4 de la tarde, 10:37. Nos presentamos y continuamos. Dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, los colores de los árboles en invierno, el abrigo de un café caliente en una cabaña del delta, una comida reconfortante a la vera del río, la libertad de una escapada para toda la familia en ese rato que tenés para desconectarte de la rutina. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Con un solo tanque pasá de escuchar esto a escuchar esto. Poner Infinia Turbo Clean es tener más autonomía para elegir el destino y llegar sin escalas. Su tecnología hace que el motor rinda más kilómetros por cada litro. Poner Infinia es poner mucho más que un combustible. Es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, QUIC 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/persona/beneficios-dólares. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En Edesur ponemos el foco en lo importante. En vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía. En nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando. En la atención, para cuando todo funciona y también cuando no. Siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Este invierno, Tucumán es la casa a la que querés volver. Con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es 0, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de Febrero. De 10 a 12 entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Muy bien, las 10:43 en la mañana, la sensación térmica está cercana a los 4 grados, así que bueno, quédate en casa escuchando que lo vas a pasar mejor. Vamos a analizar un poquitito la política y estamos conectados muy amablemente, como cada vez que lo hacemos, con Pablo Román, para analizar políticamente esta Argentina. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, todo en orden, che, con mucho frío. ¿Cómo te trata el frío? No me gusta mucho el frío. No te gusta, pero... no sos del team invierno, está muy bien. Pablo, me interesa, hablando justamente de frío, ¿no? Las relaciones del gobierno con la oposición, a partir, bueno, claramente
lo que viene ocurriendo en estas horas por el lado de la cuestión de YPF y este 51% que la jueza nos pide entregar y plantear como pago de lo que se ha sucedido hace unos años a esta parte. Seguramente la relación del gobierno con la oposición es tremendamente fría, pero al mismo tiempo también, para analizar esto, es interesante también que nos comentes o cuál es tu opinión respecto de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de este fin de semana, donde nuevamente, hablando de la relación fría entre gobierno y oposición, pareciera también que hay una relación fría entre la gente y la política, ¿no? Sobre todo en Santa Fe, que ha ido a votar menos del 50%, y de alguna forma es una especie también de reclamo de la sociedad. ¿Cómo analizás eso? Más allá, después hablamos de los resultados y después hablamos de lo que pueda ocurrir con determinados candidatos, pero ¿cómo analizás la relación de la gente con la política? Sí, creo que hay un proceso de desconexión importante de la ciudadanía con la política. Creo que también, bueno, esa desconexión se expresa y que me parece que la política no resuelve los problemas de las mayorías. Creo que también hay una situación en la cual se confiaba que Milei podía venir a resolver parte de ese problema, y hoy, ya con año y medio, ¿no? El problema de las mayorías no se resuelve, y la conclusión, me parece a mí, es que bueno, que la política hoy pasa a ser un problema fundamentalmente de los políticos, donde los políticos resuelven sus cosas y la gente se ve afuera, digamos, ¿no? Y la idea de ir y legitimar esas cuestiones hoy parece un problema, pero también al mismo tiempo, sobre todo en los estudios cualitativos, bueno, hay una reivindicación de la democracia, ¿no? Lo que marco es que hay una tensión, no es tan, digo, la democracia, también es cierto que la democracia, una de las deudas es que solamente sea un procedimiento para votar cada 2 años, ¿no? Y no genere otros procesos de participación, por ejemplo en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes donde, bueno, la política para los jóvenes la definen personas que no son jóvenes, digo, ¿no? Hay toda una representación de que, bueno, que la participación hoy está muy en niveles muy bajos, nadie promueve la participación y solamente es un proceso de legitimación de programas políticos para políticos o intereses particulares, digamos, ¿no? Y bueno, y eso me parece que marca también un aspecto de la desconexión de la ciudadanía con la política. Y Pablo, ¿se legitiman los gobiernos que ganan con un 25-30%, pero cuando en realidad han votado el 50%? ¿Hay legitimación en este sentido o empieza a correr riesgo eso también? Y yo creo que es un riesgo, por eso me parece que es importante también fomentar mayores niveles de participación, ¿no? Porque si no vamos a una democracia muy, bueno, esto, ¿no? Que eligen un sector politizado, un sector mayoritario no participa, y eso también habilita a que, bueno, que sean aquellos que tienen más peso en la posibilidad de imponer su poder, su programa político, terminen triunfando. Claramente la participación tiene que ver con la oferta, pero al mismo tiempo cuando uno analiza la oferta política o aquellos que pueden ser candidatos potables, uno termina claramente nombrando los mismos apellidos de hace muchísimo tiempo y las mismas propuestas de hace muchísimo tiempo. Claramente la gente muy posiblemente esté a la espera de una renovación, sobre todo digo en la oposición, ¿no? Milei todavía tiene este brillo que le da lo nuevo, ¿no? Pero por lo menos por ahora no sé qué sucederá en los próximos años. No, yo sé que creo, ¿no? Respecto a lo que planteás, quizás un pequeño matiz, ¿no? Es cierto que hoy bueno, es todo muy de arriba hacia abajo, ¿no? Yo creo que las formas de participación tienen que venir más de abajo hacia arriba, ¿sí? Creo que, y esta idea que vos planteás bien, digamos, porque es parte de esta realidad, ¿no? La gente espera la renovación,
Y ese también me parece que es parte del problema, ¿no? Decirle a la gente, ustedes esperen que nosotros vamos a resolver quiénes son los que cómo nos vamos a renovar, ¿no? Y me parece que ahí, y en esto vinculo algo que pasó en estos días que fue muy importante, ¿no? La condena a Cristina Fernández de Kirchner, un fallo que lleva un poquito al borde de la institucionalidad, ¿no? Y esta idea de que quizás haya sectores que quieran participar de otra forma, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Movilizarse, salir a la calle, plantear, digo, ¿no? Y también en esos procesos siempre van generando nuevas dirigentes, digamos, ¿no? Que después pueden transformarse en figuras o no, pero me parece que también es necesario entender que hay que, como sociedad, como ciudadanía, bueno, tener un rol también un poco más activo, quizás, ¿no? Claro. Y pensar que no es solamente la política la que se va a renovar a sí no misma, observar sino desde una tribuna a ver qué apellido surge o qué apellidos nos ofrecen desde allí mismo, ¿no? Sino tal vez en una de esas meterse y con tiempo seguramente generar apellidos nuevos a partir de un consenso más general. Sí, eso no ocurre, lamentablemente, y es muy cierto lo que decís, la gente pareciera que está observando desde una tribuna, bueno, a ver qué me ofrecen. Cuando por ejemplo, debería ser al revés, sí. No, digo, me parece que el caso de Monteverde en Rosario es también un ejemplo de alguien que viene de abajo, digamos, ¿no? De abajo en el sentido que viene de una organización, vinculados a movimientos sociales, y bueno, y está bien, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, pero bueno, eso también, eso es parte de la realidad, ¿no? Y creo que quizás habría que fomentar un poco más esa forma. El caso de Monteverde es para analizar también, porque en principio, para aquellos que tal vez no estamos demasiado en la política de Rosario, y tal vez seguramente tocamos más de oído, porque capaz que nombramos a Rosario cuando ocurre algo, cuando pasa algo, cuando se acercan las elecciones o cuando sucede algo así, pero no ha sido en principio una suerte de sorpresa la victoria de Monteverde, pero al mismo tiempo también luego de la victoria uno se pone a pensar en las repercusiones que puede tener dentro de la fuerza, dentro del peronismo, un triunfo como el de Monteverde, y no como si hubiera triunfado otro tipo de peronismo. ¿Me explico? Seguramente eso va a repercutir en lo que es el peronismo, o va a quedar ahí en Rosario y nada más. ¿Cómo lo analizás? Y puede repercutir, ¿no? Porque hay toda una discusión dentro del peronismo, digo, ¿no? Yo lo diría así, si el peronismo tiene que seguir en una fase institucional como viene siendo, o mostrar rasgos un poquito más plebeyos, digamos, ¿no? Esto no quiere decir nada, solamente en términos de perfil, ¿no? Un peronismo con un perfil bien institucional o un poquito más plebeyo, digo, que le dé lugar a situaciones más espontáneas que pasan en la realidad, digamos, ¿no? Y eso me parece que la discusión, creo que en Monteverde puede expresar ese segundo aspecto, digamos, ¿no? Un poquito más plebeyo, menos institucional, y bueno, y en la discusión eso yo creo que está planteado, digamos, pero después viste cómo son los distintos procesos. Sí, claro. Bueno, digo, pensando también en el caso de Kicillof en la provincia, digamos, no es todo tan sencillo. Uno puede querer representar algo y después, bueno, la propia dinámica política genera dificultades para poder hacerlo. Hay un peronismo más de centro, históricamente, que pareciera que ahora, no digo que esté relegado, pero sí parece como que estuviera en las sombras, ¿viste? Un peronismo más, bueno, de hecho el peronismo de centro derecha ha casi desaparecido o ha mutado lentamente hacia pro, bueno, eso habría que analizarlo bien, pero hay un peronismo de centro que está en las sombras y que digo, no sé si va a surgir en algún momento, o definitivamente el peronismo será esto que tenemos hoy, que justamente estamos hablando de un peronismo más de centro izquierda que de centro, y que justamente tal vez surge como respuesta al ala derecha que plantea el gobierno. ¿Esto tiene que ver con, volvemos a las izquierdas y derechas o no? No deja de ser extraño, ¿no? Y yo creo que es difícil, ¿no? Porque hoy el gobierno de Milei me parece que logra acaparar todas las representaciones más hacia la derecha, si se quiere,
y de hecho un sector importante del peronismo le ha dado apoyo a Milei, digamos, ¿no? Ya sea algunos gobernadores, Jaldo, Jalil, como bueno, como también figuras que quizás no tengan tanta responsabilidad, ¿no? Pública, pero creo que y al mismo tiempo, bueno, creo que hoy el peronismo tiene que representar a un sector de la sociedad que es amplio, que quiere también una alternativa política al proyecto de Milei, porque se sienten muy afectados por las políticas de Milei. Y eso me parece que también condiciona más hacia al centro, lo condiciona. Eso porque hay un sector de la sociedad que se siente muy atacado por estas políticas y bueno, y está buscando también ese vínculo entre representantes y representados que se exprese en una alternativa política distinta. Seguro. ¿Y qué partido juega el PRO que desaparece, no desaparece? Hoy tengo entendido que Sebastián Pareja, que es el gran armador libertario, se reuniría con diputados como con Ritondo y creo que Santilli, y algunos, creo que el intendente de Montenegro también va a estar en esa reunión, generando la posibilidad de acuerdos, sobre todo para lo que se viene en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué partido ves que está jugando el PRO? Yo creo que el PRO tiene hoy un problema de jefatura, fundamentalmente, ¿no? Me parece que se está discutiendo mucho la jefatura política de Macri, porque Macri no termina al menos de entender que lo que le ofrece la Libertad Avanza es lo que él quiere, ¿no? Y me parece que ahí hace algunos movimientos que desorientan, pero también es cierto que gran parte de la dirigencia está convencida que tiene que ir con la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Caso Santilli, caso Ritondo. Y eso puede generar también una crisis está sucediendo en las mayor. bases, ¿viste? Por ejemplo, muchos legisladores provinciales que se han afiliado, tengo claramente el caso de muchos de los legisladores que estaban con Kravitz en Lanús, que se han afiliado a la Libertad Avanza. Están claramente jugando su partido y, como vos decís, están más del lado del gobierno que en la búsqueda de identidad que ha perdido el PRO con Macri, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, y habrá que ver cuál es la decisión de Macri, ¿no? Si se imponen, no sé, ayer leía que pensando en la posición de generar una alternativa más de centro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero eso, digamos, puede generar una crisis mayor y habrá que ver cómo se sintetiza, es decir, si Macri acepta esto que vos planteás, digamos, ¿no? Que viene de abajo hacia arriba, claro. Porque también la base social y electoral del PRO hoy está más cerca de la Libertad Avanza. Digamos, eso es así. Entonces, si Macri acepta eso o por otros intereses logra imponer una posición distinta de no ir con la Libertad Avanza, pero eso también, por eso digo, es un problema, porque cuando uno pregunta, tanto en los cuantitativos como en los cualitativos, la gente opina que el PRO y la Libertad Avanza tienen que ir juntos para ganar la kirchnerismo. Claro, sigue siendo ese partido que se debería jugar desde hace bastante, ¿no? Ahí veremos. Seguramente la provincia de Buenos Aires será un buen termómetro para medir cómo va esa situación y bueno, en poquito tiempo tendremos claramente una definición. Pablo, ha sido como siempre un enorme placer contar con tu calidad de analista político y de sociólogo también, que es muy interesante a veces mezclar estas cuestiones porque también hablar de lo que ocurre con la gente es también hablar de política. Así que como siempre te agradecemos mucho, viejo. Bueno, te agradezco mucho a vos tus palabras y bueno, un placer charlar y cuando quieran seguimos charlando. Dale, un abrazo grande. Abrazo enorme. Era Pablo Romá, como te decía, sociólogo y analista político, a las 10:59 de la mañana. Dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.
Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 5 grados 5 décimas. Milei convocó a una nueva reunión de gabinete tras el fallo por YPF. El Poder Ejecutivo diseña la estrategia judicial luego de anticipar que apelará el fallo de la jueza Loretta Presca. La pobreza en la ciudad de Buenos Aires cayó al 19,9% y salieron de esa condición 469.000 porteños en el último año. La pobreza y la indigencia en el territorio porteño se redujeron en el primer trimestre del año 2025. Lo reveló un estudio de estadística y censo de la ciudad de Buenos Aires y el dato corresponde al informe sobre las condiciones de vida en el ámbito porteño. Gendarmería Nacional cerró el expediente administrativo por Pablo Grillo. La defensa de la familia sostiene que el informe de las fuerzas es falaz y que encubre a sus integrantes. El informe realizado por la Fuerza Nacional atribuyó el disparo que puso en riesgo la vida de Grillo a un hecho fortuito, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse en la línea de tiro. Deportes, fútbol, Platense quiere seguir con su histórico momento en la Copa Argentina. El equipo de Vicente López, vigente campeón del fútbol argentino, se enfrenta con Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro comenzará mañana a las 21:15 y se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. 11 de la mañana, 5 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está despejado. La temperatura 5 grados 5 décimas. La térmica 3 grados 9 décimas. Humedad 53%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. Bank Magazine Abril, la clave para entender el mundo financiero, política, actualidad y los análisis más profundos. En este número, Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero y Leandro Selen. Léela en ecomedios.com y mantenete siempre informado. Bank Magazine, tu mirada inteligente sobre la realidad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora.
con la conducción de Gustavo Tubio. No, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the scene. I was shot down in cold blood by an angel in blue jeans. Muy bien, las 11:08 de la mañana. Como todos sabemos, el campo es el motor de la economía argentina desde siempre, y siempre es interesante saber qué ocurre con el campo, sobre todo ahora donde de alguna manera las retenciones vuelven a los niveles de enero, ¿no? Y eso seguramente deja cosas por pensar. Y para eso estamos conectados con, como siempre, Gabriel Cuayse, que es editor de noticiasagropecuarias.com. Gabriel, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Acá andamos. Sí, tema retenciones es lo que se lleva todo en este momento para el sector. Ayer se terminó, 30 de junio, el beneficio de la rebaja que se impuso en enero, de algún porcentaje del 20% en las alícuotas que se le aplican a los granos y derivados, y en el caso de la soja volvieron del 26 al 33%, del maíz del 9,5 al 12% y del girasol del 5 al 7, los 5,5 al 7. Bueno, la cosa está que arde, digamos. Está peleada, ¿no? Está peleada. Me Sí, imagino que esto de alguna manera subiendo la repercute temperatura en el crecimiento del desarrollo de del estos sector días. agropecuario, ¿no? Bueno, repercusiones hubo de todo tipo, digamos, en el sentido de política, de quejas, ¿no? Sí, sí, claro. Pero quiero destacar 3 informes. Bueno, el primero, que justamente hoy la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, o sea, más conocido como CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, el SEC, CIARA y SEC, que, trabajan juntos porque el presidente es el mismo, Gustavo Idígoras, y que son los principales exportadores del sector, y que exportan el 20% de todo lo que se exporta en el país, estos dos sectores, o sea, de la industria aceitera y de los cereales y granos. Publicó lo que fue el resumen de la liquidación de junio, que se liquidaron casi 90% más de granos de lo que se liquidaron en junio del 2024. Claro. Esto es porque, productores y exportadores apuraron la venta de lo que tenían los productores en el caso de lo que tenían ensilado, y los exportadores en el caso de lo que tenían comprometido, como para hacerse de esta diferencia a favor, ¿verdad? Claro. Y en lo que va del año, la liquidación es de 15.419.000 millones de dólares. O sea, un buen monto para las arcas del Banco Central. Y después tengo 2 repercusiones para comentar. Un trabajo que hizo la Fundación Barbechando, que es una fundación que trabaja dentro del Congreso, haciendo lobby, pero en un caso el lobby, viste que es una cuestión medio negativa que tenemos instalado como negativa. Pero bueno, trabaja en el Congreso asesorando a los diputados, que realmente dicen que hay algunos que no saben nada de lo que es el campo y la economía agropecuaria. Trabajan ahí asesorando legisladores cuando se presentan algunos proyectos de ley, del sector, para el sector, y concluyeron que con el regreso de las retenciones plenas, por decirlo, solo 39% de la superficie agrícola es viable. Lo demás está
o empata o pierde, Mira. digamos. En el caso Eso es de... complejo, ¿eh? Claro, sobre todo, viste que en el caso del productor arrendatario, ¿no? Claro. El que tiene que pagar un alquiler que se mide en los valores de la soja. Sí, que justamente yo no quiero exagerar, pero esto que me decís habla de una inviabilidad económica, digo, para el sector. Y sí, viste, yo no sé estos números finalmente, pero bueno, digamos que lo dijo Barbechando, no lo digo yo. Y bueno, digamos que porque el escenario global, y es por lo que también reaccionó en su momento el gobierno rebajando las alícuotas, es de precios internacionales muy bajos porque hay abundancia principalmente de soja y de maíz en el mundo, ¿verdad? Esto, bueno, hay buenas cosechas en Estados Unidos, de Brasil, y el único, digamos, gris que tiene el mercado internacional es la situación entre Rusia y Ucrania, que son también dos grandes productores y que, bueno, que digamos, si hubiera muchos problemas allá en el Mar Negro, bueno, eso podría repercutir en precios, pero todavía la situación está calma, entonces precios bajos. Y entonces el margen bruto, el margen económico de los productores acá en Argentina es muy bajo y además si tienen el descuento de retenciones más altas, la cuestión se hace como, diríamos, poco viable. Claramente, Gabriel, la puja tiene que ver, seguramente me imagino, con un gobierno cuya postura es, sin dudas, la de superávit fiscal como prioridad. Así es. Y del otro lado, bueno, pensar un poquito más en la producción, ¿no? Sí. Estos dos puntos están cada día más distantes, ¿no? Sí, lo que pensaba yo también, esto sin querer polemizar, pero algo así como una cuestión de la realidad, es que se van muchos dólares porque los argentinos están viajando mucho al exterior, digamos, y dejan sus dólares allá. Sí, sí. Y entonces, y eso, digamos, le obliga al gobierno, en este momento lo exige al gobierno, no le obliga, a quizá agarrársela con el campo, digamos, para compensar esa salida de dólares, por alguna forma. Sin querer polemizar, ¿no? Diciéndole que la gente no tiene que viajar. No, pero te entiendo. Pero son cosas, digo, como para ver con un lente más amplio. Y la otro comentario respecto de retenciones es que la sociedad rural analizó que la rebaja, que de estos 5 meses de rebaja, le generaron al productor que el productor se pudiera quedar, el productor en general, ¿verdad?, con 544 millones de dólares. Bueno, para reinvertir, para... Fue algo que le quedó al productor, digamos, en un beneficio que tuvo el productor con esta rebaja durante este tiempo. Veremos ahora unas en la manga que en realidad yo creo que no existe, pero algo que alienta al sector es que una versión muy poco clara de que en realidad Milei se guarda el anuncio de la continuidad de la rebaja para anunciarlo en la rural, ¿no? Sí, en el acto de cierre de la rural que se hace el ahí sábado. se mete la política que de alguna manera bueno, evitará o tratará de evitar la voz de esa tribuna, ¿no? Que a veces, bueno, exactamente, sí, que suele ser brava a veces. Claro. Pero para mí esto me parece que es más una esperanza que algo que tenga un asidero de verdad. Sí. De todas formas va a ser interesante el sábado, ver de qué manera el campo recibe al gobierno, ¿no? Luego de lo que habrá pasado una semana de la vuelta a las retenciones a los niveles de enero, ¿no? Habrá que ver de qué manera lo recibe. Va a ser interesante una la rural va del 17 al 27 de claro, junio. el otro sábado, claro. Sí. Habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Sí. Más allá, bueno, el discurso creo que es el último día, nunca sé, la inauguración lo hacen cuando cierra. Es el segundo sábado, por decir. Segundo sábado. Y el domingo ya termina. Claro. Se le llama inauguración, pero en realidad es como más bien un cierre. Exacto. Cuando además se presentan todos los grandes campeones y se exhibe todo lo que se mostró. Exactamente.
Completísimo, Gabriel, como siempre. Bueno. Te agradecemos mucho. Seguramente, estaremos atentos, a ver qué Muy ocurre, bien. porque a partir de hoy las retenciones vuelven a los niveles de enero y eso seguramente va a repercutir no solo en el campo, que como siempre digo es el principal por ahora, hasta tanto vaca muerta surja como se dice que va a surgir, el campo sigue siendo el principal motor de la economía argentina. Así que veremos cómo avanza la cuestión. Dale. Bueno, veremos, sí, es algo que se viene, digamos, actualizando todos los días estos temas. Muchísimas gracias, Gabriel, como siempre. Bueno, abrazo enorme. Abrazo. Era Gabriel Quaisel, es editor en noticiasagropecuarias.com, con esta cuestión clara que surge hoy y que tiene que ver claramente con el problema eterno, ¿no?, del campo y los gobiernos, que tiene que ver con las retenciones. Son las 11:20 de la mañana, dale. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.
Muy bien, son las 11:23 en la mañana. La temperatura ha subido un poquito, ¿no? Estamos en 7 grados la temperatura, la sensación térmica creo que está cercana a los 6 grados. Y bueno, hablando del frío justamente, ¿no? Estamos mirando cada mañana, desde hace un par de días, las escarchas sobre las plazas, estamos mirando cómo se congelan algunas piscinas, muchos periodistas dando vuelta en grandes sectores de la provincia de Buenos Aires y mostrando imágenes del sur del país, donde, bueno, vemos casi bucólicamente las imágenes de este invierno, pero hay un país donde, digo yo, que cada invierno desnuda también las falencias del sistema, ¿no? Las falencias del sistema que nos han demostrado también que tenemos muchas cosas por hacer en el invierno, y el invierno es complejo, y el invierno deja de lado muchas cuestiones que tienen que ver con la gente, ¿no? Vos sabés que Horacio Ávila lleva mucho tiempo, le preguntaremos ahora, creo que casi 20 años, poniendo el cuerpo y la voz a quienes son invisibles, ¿no? Las personas en situación de calle, desde Proyecto 7, que es una organización que nació justamente de la experiencia propia de la calle, coordina acciones, impulsa censos y defiende leyes que, digo yo, muchos gobiernos parecen ignorar. Y estamos conectados con Horacio Ávila, que es coordinador de Proyecto 7. Horacio, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, decíamos lo que representa el invierno para muchos, ¿no? En algún punto a veces, desde muchos programas, inclusive nosotros mismos, ¿no? Mostramos imágenes de las escarchas sobre las plazas y casi algunas imágenes bucólicas que tienen que ver con la nieve sobre la playa, un montón de cuestiones, y a veces dejamos de lado lo que realmente representa el invierno para muchos, ¿no? Una situación compleja, una situación difícil, donde mucha gente que vive en la calle lo sufre. Y decía que desde Proyecto 7, de alguna manera ustedes también impulsan censos, defienden o promueven leyes para mejorar esto, porque ustedes, bueno, lo viven desde la experiencia, ¿no? Contanos rápidamente cómo Proyecto 7 está planteando esta situación nuevamente en un invierno que parece ser crudo para muchos de los que viven en la calle, ¿no? Y la verdad que es una repetición año tras año de estas situaciones, de llegar el invierno y ver, no sé, el año pasado hubo 28 muertes. Hace una hora falleció una persona en Mar del Plata. Mira. Y ya llevamos con esta persona que murió ahí, Gustavo, en Mar del Plata, llevamos 9 muertes en lo que va de este breve invierno, digamos, en todo el país, ¿no? 3 en la ciudad de Buenos Aires, Misiones, General Roca, Corrientes, Mar del Plata, bueno, nada. El tema es que, nada, un poco vos mencionabas lo de las leyes, no se aplican, no se le da presupuesto, no hay política pública real y efectiva en relación a esto. Y bueno, y todo eso, esa desidia por parte del Estado de adjudicar los recursos, de armar programas que sean útiles a que las personas puedan trabajar sus cuestiones y empezar a recuperar su vida propia, no existen, o son escasos o no funcionan de la manera que deberían funcionar las tres cosas. Con las leyes, ¿qué pasa estrictamente, Horacio? Porque está la ley 3706 aquí de la ciudad de Buenos Aires, y la 27, no recuerdo el número, 27 es algo que tiene que ver 654, así que es una ley nacional. No se cumplen, son leyes que no sirven, son leyes vetustas, son leyes que no están acomodadas a estos tiempos. ¿Qué es lo que ocurre con esas dos leyes? Porque, bueno, son dos leyes que están en vigencia, ¿no? Las leyes las armamos nosotros conjuntamente con un montón de profesionales, tienen la mirada de la calle, de la experiencia de vida, más los conocimientos académicos de un montón de profesionales de todos los rubros para armar esas leyes. Digo, las leyes son funcionales a las necesidades y los derechos de las personas en situación de calle. El tema pasa por varias cosas. Una, el tema de, ya te digo, las leyes no resuelven problemáticas sociales, sí ordenan política pública al gobierno o a los gobiernos, pero por otro lado una ley sin presupuesto real es un papel, nada más. Y eso es lo que está pasando con las leyes. La 3706 ya tiene 15 años, fue aprobada en el 2010. El tema es que cuando hacen los conteos o que hace el gobierno de la ciudad,
te ponen un número que no es el real, es un número que está mal construido por la metodología que utilizan. Entonces el problema es Cuando que... hablas de conteos si estás vos- hablando de los censos que hace el gobierno, ¿no? Que más de una vez lo Sí, publicitan. nosotros no lo llamamos censos porque no nos parecen censos otra cosa. Censo, relevamiento y conteo son tres figuras diferentes y cada una tiene su Es verdad, especificidad y funciona verdad. de una manera, pero no podemos llamar censo a lo que hacen, digamos. Lo hacen de las 20 a las 2 de la mañana, Claro. en un solo día, con muy poca gente en la calle y Y no lo hacen recorriendo todos los barrios, determinados además. lugares de la ciudad. Claro, determinados lugares de la ciudad, donde a ellos les parece que hay más cantidad de gente, pero nada más. Lo que te decía es que si vos tenés una problemática que tiene 1000 personas como población, le adjudicás un presupuesto. Ahora, si vos a esa misma problemática le pones una población de 10.000, que es la que creemos nosotros que actualmente hay en la ciudad, el presupuesto tiene que ser 10 veces más. Entonces, eso pasa con la política pública a nivel nacional, la ley nacional. Hace 2 semanas atrás, Milei dijo que le pasaba la pelota a las provincias, que iba a fiscalizar, iba a controlar, pero que no iba a poner un peso. Y que las provincias tenían que hacerse cargo. Las provincias están súper desfinanciadas, le sacaron la coparticipación federal, están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Mucho menos se van a poder hacer cargo de una situación tan grave como es todo lo que hay que armar para que en las distintas provincias, son las principales ciudades de cada provincia, haya una estructura armada con programas, con financiación, con un montón de profesionales y gente que tiene que ponerse a laburar con esto. Entonces, básicamente son decisiones políticas a tomar con presupuestos adecuados para que esto empiece a tener mínimamente una mira de empezar a modificarse. Claro, y el gran problema, creo, Horacio, vos me dirás si es así o no, justamente tiene que ver con el número. El gobierno, algunos, lo he escuchado decir, que tiene ahí alrededor de 3.000 personas y vos me acabás de decir 10.000. Esto, bueno, es una diferencia importante y seguramente es consecuencia del relevamiento que hacen ustedes. ¿De qué manera relevan? Porque es muy cierto lo que vos decís, que el gobierno lo hace solo en determinados lugares y solo una vez por día. Eso más que un conteo es una mirada parcial. ¿Ustedes lo hacen de manera completa? ¿Cómo actúan en ese sentido? Nosotros acabamos de hacer el tercero ahora el sábado. Empezamos el jueves, viernes y sábado, 3 días consecutivos, más de 800 personas en la calle, relevando las 15 comunas, los 47 barrios, en todas las franjas horarias, o sea, mañana, tarde y noche. En algunas zonas inclusive que teníamos dudas, repasábamos. Y bueno, eso te da un panorama muy distinto de lo que es toda la ciudad en su conjunto. Vos si haces un relevamiento nocturno como hace el gobierno de la ciudad, nosotros desde lo personal, inclusive te digo que he estado ahí, a la noche las personas se tratan de resguardar lo más que pueden, de las luces, de los ruidos, de la policía, del maltrato, de un montón de situaciones. Entonces, la verdad es que hay mucha gente que de noche no la vas a encontrar porque está tratando de descansar lo mejor que se pueda, o porque, bueno, nada, es la lógica de la calle. Entonces, si vos conoces la calle, tenés que saber cuándo, es que hay distintas franjas horarias, hay distintas situaciones, y que todo eso vos lo tenés que evaluar para ver. No es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde es un sábado o un domingo, las personas en situación de calle que el resto de la semana, por ejemplo. Todo eso hace el contexto de cómo vos tenés que evaluar cuál es la mejor metodología y la mejor forma de poder relevar la calle. Digo, no solo acá, sino en todo el país. En todo el país hoy debe haber alrededor de 600.000 personas en situación de calle. Y tampoco eso está... Hace muy poquito escuché que Franco, el jefe de... Sí, Guillermo Franco. Sí, dijo que bueno, que se había convocado una mesa federal de todas las provincias para hacer un relevamiento nacional. El tema me parece fantástico si lo hacen. El tema es cómo lo van a hacer. Porque si lo van a hacer mal, es exactamente igual que si no lo hicieran. Tal cual. Y me imagino también, Horacio, que después de que lo hagan, imaginando que lo hagan bien, imaginando que los números sean más o menos coherentes y coincidan con Proyecto 7, por ejemplo, después también viene qué hacer con eso, ¿no? Porque después está la cuestión de, bueno, son 8, son 8.000, son 10.000, son 15.000, bueno, hay un número más o menos coherente. Ahora, ¿qué hacemos con esta gente también, no? Es lo que le sigue. No, bueno, ahí lo que más importa es lo cualitativo, digamos. Vos tenés los números cuantitativos que son importantes para lo que te digo, cómo adjudicarlo en presupuesto. Ahora, para armar los programas, para armar
la estructura, la forma de trabajo, vos tenés que contar fundamentalmente con lo cualitativo, es decir, ¿cuántas personas de tercera edad tengo en calle? Claro. ¿Cuántas personas con discapacidades físicas tengo en calle? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas mamás con criaturas? ¿Cuántas personas trans? ¿Cuántas personas Y no le binarias? sumo, Horacio, cuántas personas con problemas de salud mental también, que es otro tema complejo, ¿no? Sí, pero no con ese estereotipo que se trata de vender desde algunos lugares, del mismo gobierno, algunos gobiernos, algunos medios, que todas las personas que están en situación de calle tienen padecimientos mentales o están en situación de consumo. La verdad que si queremos encontrar personas que tengan padecimientos mentales y estén en situación de consumo, tenés dos lugares básicos, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Después vayamos por otro lado, si querés, pero la realidad es que se trata de vender estereotipos que no son correctos. Digo, cuando uno quiere, cuando no está pudiendo resolver algo, trata de reprimirlo, criminalizarlo, ponerlo en lugar de feo, de malo, para que la gente lo vea desde ese lugar y entonces se deslindan de la responsabilidad de poder empezar a darle soluciones. Pero sí, por supuesto, hay personas, pero digo, yo también en mi barrio tengo personas que tienen padecimientos mentales. Primero definamos qué es un padecimiento mental, digamos, personas con depresiones, ataques de pánico, no todas son patologías así como extremas de esquizofrenia o ese tipo de cosas, digamos. Entonces me parece que también corrernos de ese lugar, yo me preocuparía más de saber cómo es que entra tanta droga en este país, porque la gente que está con consumo, que está consumiendo, son víctimas de esta situación, no son. Entonces, a mí me preocupa mucho más cómo se está entrando la cantidad de droga que está entrando. Yo nunca había visto semejante cantidad de droga tan variada, aparte, como la que hay en este momento. Si no hay una connivencia de determinado poder político, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, o connivencia o ineficiencia, pero algo claramente hay. No hay manera. Sí, bueno, cuando todos sabemos, digamos, hubo varios narcos y lo sabemos que podían pagar la deuda externa de algunos países, digamos, el poder económico que tienen estos grupos, estos carteles, es enorme, hay mucha plata la que corre ahí, y vos sabés que cuando hay plata, como dicen, por plata baila el mono, y es una realidad, nos guste o no nos guste, después esto nunca se va a saber, pero la verdad es que también está la otra cuestión. ¿Cómo hacemos para que deje de entrar droga acá, no? ¿Cómo hacemos para que deje de haber vulnerabilidad de las personas y de los pibes, sobre todo de la juventud, para que no empiecen a consumir? Porque si vos no tenés un proyecto de vida, hay un vacío existencial ahí tan grande que probablemente termines volcándote a cosas que no están bien. Pero todo eso es un proceso de un trabajo que debe analizar, que debe realizar el Estado, que debe ponerle presupuesto, que debe poner personal especializado, que debe armar los programas y la estructura necesaria para todas esas cosas. No criminalizar o pasarle la pelota a la gente. Es decir, como en la famosa o histórica frase de que el pobre es pobre porque quiere o porque elige. No, mentira. Nadie elige vivir en la calle. Bueno, y si querés vivir mejor, buscate un trabajo mejor, ¿no? La realidad es que nadie elige ganar 2 pesos. Es la situación actual que hace que la gente, los empresarios o mucha gente se aproveche de esa situación y te pague los mangos. Pero no es que la gente, pero bueno, yo sí tengo que pagar cuentas, tengo una familia, tengo 2 pibes, tengo 3 pibes, voy a agarrar lo que sea para no endeudarme primero y para que todos los días, aunque sea los pibes, puedan tomar algo caliente o puedan comer algo. Entonces... toda esa imagen que se trata de vender, que la responsabilidad siempre es de los demás, cuando en realidad los que provocan la mayor pobreza son quienes nos gobiernan, es esa equivocación que termina haciendo esto de que la gente, algunos, no todos por supuesto, piensen de manera equivocada. Digamos, salud mental es muy amplio. Definamos qué es salud mental y cuáles son las situaciones que hay que resolver en relación a eso, no solo de las personas que están en situación de calle, sino en general, ¿no? Aprovecho, Horacio, tu experiencia en este tipo de cuestiones que son bien complejas y bien difíciles hasta de resolver también. Yo noto, y lo mío es una mirada claramente parcial, ¿no? Vos estás en esto y me podés dar una mano en este sentido, que de un tiempo a esta parte el que vivía en la calle estaba solo o estaba con algún compañero, y hoy claramente hay familias en la calle. ¿De qué manera plantean y de qué manera se puede resolver o qué idea tienen o cómo sostener o cómo contener
desde Proyecto 7 a este tipo de gente que, bueno, lo hace más difícil, ¿no? Porque es padre, mujer e hijos viviendo en la calle, ¿no? Sí, igual, a ver, históricamente la población en calle fue un 80% de personas solas, y dentro de ese 80% de personas solas había un 80% de varones, ¿no? Hoy ha cambiado completamente eso, tal cual como vos decís, hay muchas más familias, hay muchas más mujeres con criaturas, hay mucha más cantidad de mujeres en sí mismo solas en la calle, y ese porcentaje varió un montón. Ahora, me parece que lo ideal es dejar de provocar todo el tiempo pobreza, porque el tema es que estos son los resultados de la pobreza y la pobreza extrema, que va haciendo que, no sé, hoy una habitación de 2x2 que no tiene baño, o es baño y cocina compartida, y no, a veces ni siquiera tienen ventanas, donde viven 6, 7 personas de una familia, vale a 400 lucas por mes. Entonces, si vos vivís de changas, que mucha gente lo hace, o tenés un trabajo informal, o tenés un trabajo más formal, pero digo, el sueldo promedio hoy en Argentina es de 400 y pico, 75 mil pesos, no lo digo yo, lo dice el INDEC. ¿Cómo haces para después comer, mandar a los pibes al colegio, pagar los servicios, viajar? O sea, entonces también es una cuestión donde todo el tiempo están diciendo, bueno, la gente le gusta estar en la calle, elige vivir en la calle. No, la gente está forzada a vivir en la calle, como está forzada a ser pobre, como está forzada a tener un mal laburo, como está forzada a no comer o comer una vez por día, como está forzada a un montón de situaciones que la provocan aquellos mismos que están criminalizando todo el tiempo este tipo de situaciones, digamos, que son la gente que gobierna este país de distintos lugares, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, un poco es esto de pensar también cuando votamos, parece una frase trillada y demás, pero la realidad es que hoy en Argentina hay 4 generaciones de personas en situación de calle, y esto debería ser una alarma para todo el Estado en su conjunto. Somos el único país del mundo que tiene 3 leyes específicas sobre la problemática, porque nos tomamos ese trabajo de que existieran para ordenar la política pública, para que también esté la cuestión de la prevención. Las 2 leyes que vos mencionaste hablan del riesgo de situación de calle, no solo de la situación de calle en sí misma, sino del riesgo. ¿Cómo resolvemos los riesgos? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo actuamos antes de que esas personas, familias, estén en la calle? Y bueno, y todo eso no se labura. Están las herramientas, falta el presupuesto y falta la decisión política de querer hacerlo bien. Pasa por ahí. Horacio, te agradecemos por este rato, siempre es interesante porque, como te decía al principio, a veces miramos cómo la nieve mancha la arena ahí al lado de los mares, o cómo la escarcha hace que haga ruido cuando caminamos por la plaza, y el frío tiene también otra realidad, que es esta que estábamos hablando. Así que gracias por eso, viejo, abrazo enorme. No, gracias a usted por ocuparse del tema y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Era Horacio Ávila, él es coordinador de Proyecto 7, algo que tiene mucho tiempo, que lleva mucho tiempo laburando justamente en estas cuestiones que tienen que ver con la pobreza y con aquellos que lamentablemente hoy están viviendo en la calle. Son las 11:41 de la mañana, cortamos esto y vamos a hablar de deporte, de esto que tanto nos apasiona, con un amigo de la casa. Dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, los colores de los árboles en invierno, el abrigo de un café caliente en una cabaña del delta, una comida reconfortante a la vera del río, la libertad de una escapada para toda la familia en ese rato que tenés para desconectarte de la rutina. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros.
Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no usó Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo, Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/persona/beneficios-dólares. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En Edesur ponemos el foco en lo importante. En vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía. En nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando. En la atención, para cuando todo funciona y también cuando no. Siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Este invierno, Tucumán es la casa a la que querés volver. Con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Medicamentos Seguro, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más.
para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es 0, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de Febrero. De 10 a 12, entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Muy bien, las 11:50, llega el momento que tanto nos apasiona, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol y ya llegó, está en los estudios, el querido Agustín Taranta, ya regresado con un tonito de Miami que ni te cuento, aquellos que están conectados por YouTube, nosotros estamos verdes y él está con un toquecito de Miami más que interesante. ¿Cómo lo pasó primero? Muy buenos días para todos. La verdad que la pasé muy bien. Fue una experiencia muy linda. Sí. Nada, la verdad que se me pasó muy rápido. Y eso que me fui bastantes días. Pero fue una experiencia muy linda que no me voy a olvidar. Seguramente. Bueno, lo vi también con el Pato Filiol, o sea que no solo ha hecho cosas. Sí, estuve con el Pato Filiol. Es cierto, estuve con el Pato Filiol. La verdad que un genio. Tuve la posibilidad de charlar un rato con él, de hacer una pequeña entrevista, que si quieren algún día cuando tengamos un tiempito la puedo traer al programa sin problema. Sí, la vimos, que habla de los arqueros, habla del fútbol argentino. El Pato Filiol la verdad que se recopó, me lo crucé en el hotel donde estaba hospedado Boca, estaba recibiendo a fanáticos, firmándole la camiseta. Tuve la posibilidad de que me firme la camiseta al Pato Filiol. La verdad que algo un grande de verdad. Yo creo que sin duda está entre los 5 mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, sin duda, y te diría 3. Un enorme, un tipo que cambió el puesto. Siempre se ha hablado de lo que representaba el gran Amadeo Carrizo y todos esos arqueros que han modificado el puesto también a partir de una forma distinta de jugar. El Pato tenía El Pato era un arquerazo, yo lo vi con 8 o 10 años y después lo vi en River, obviamente, inclusive en Vélez y demás. Jugó en España, en el Atlético, jugó creo que en Flamengo también. No, arquerazo. Tremendo arquerazo, un gran atajador, unas piernas potentísimas, tipo que volaba a partir del salto que pegaba con sus piernas. Un tipo que modificó y que seguramente en los fines de los 70 y principios de los 80 fue sin duda el mejor arquero del mundo, un tremendo jugador y un tipo de mucha conciencia social también, un tipo muy respetado. Sí, la verdad que lo noté muy respetado. Bueno, me encantó su vida allá y bueno, cuénteme en principio la experiencia de lo que ha sucedido con Boca River, que uno no se anima a decir fracaso, pero más o menos. Lo fue, yo creo que lo terminó siendo. Para ambos clubes. Boca quizá la tenía un poco más complicada por el grupo, algo ayer hablamos, pero así todo terminó siendo opacado quizá por el último partido por detalles, porque a Boca, por más que siempre fue inferior al Bayern y siempre fue inferior al Benfica, eso está clarísimo,
se le termina escapando el resultado por detalles en los últimos minutos. Sobre todo el 2-0, ¿no? Sobre todo el 2-0, un partido que parecía que estaba controlado. En los últimos instantes del primer tiempo, Di María convierte el penal y ahí Boca no encontró el rumbo. Pero bueno, con el Bayern Múnich se había encontrado con el empate, con una contra. La verdad que el gol de Merentiel es para hacer... Es para Europa ese gol, ¿eh? Totalmente, totalmente. El gol que hace Merentiel, creo yo que todavía está siendo uno de los mejores goles del torneo del Mundial de Clubes. Que si quieren hablamos un poquito de lo que pasó ayer. Claro. Bueno, lo de ayer fue tremendo. Ayer ¿eh? hubo batacazos. Increíble. Y ayer quizá River quedó un poquito más expuesto. Porque ayer jugó el Inter de Lautaro Martínez y quedó afuera con Fluminense. Es verdad. Un Fluminense que no es ni top 5 de Brasil hoy por hoy. De hecho, está peleando el descenso. Le ganó 2-0 con gol de Germán Cano, el argentino, a los 3 minutos. Que tiene 50 años Germán Cano. Sí, con 38 años sigue vigente, es uno de los goleadores y el arquero también, tiene 40 y pico de años. Sí, es un equipo muy longevo, siempre se destacó por eso Fluminense. De hecho, la Copa Libertadores que le gana a Boca tenía el plantel más grande de la historia de la Copa Libertadores. 38 años de promedio, el equipo titular, 37 años y medio. Una locura. Qué bueno, ahí estaba el 3 de los pelos. Marcelo Cano, que era titular, fue el goleador de la Copa. Es verdad. No, tenía un equipo. Felipe Campeones Melo. del mundo. Felipe Melo tenía ¿no? 41 años, campeón del mundo. Campeones del mundo con Brasil. Sí, claro. Imagínense los años que pasaron. Tal cual. Pero es cierto que pudo haber dejado esto que sucedió ayer un poquito más expuesto a River. Yo creo que sí, porque perder River, con un Inter que en definitiva nunca terminó de cerrar. Es verdad. Un Inter que le costaron todos los partidos, hasta el partido más fácil del grupo con el conjunto japonés, lo terminó ganando en los últimos instantes. Y River, creo yo que después del partido de ayer entre Fluminense e Inter se va a llevar un desagrado, porque estuvo cerca, porque hasta el minuto 70 se podría decir que jugó de igual a igual. Después River sufrió la expulsión y ahí yo creo que se desvirtuó todo. Sí, se apagó todo, es verdad. Bueno, un partido que pasó Fluminense, ya pasó Palmeiras, tenemos 2 sudamericanos en cuarto de final. Y ayer se dio otra sorpresa del Mundial de Clubes. Además de la guita que tienen en Brasil, creo que se llevan 40 palos, no sé cuánta plata se llevan por haber ganado. Palmeiras y Fluminense llevan 40 millones recaudados solamente por avanzar a cuartos de final. Bueno, es un logro, ¿no? Pero 40 millones... Pero si había distancia con los brasileños, súmele ahora 40 palos a un par de Es el doble que te da salir campeón de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores te da 23 millones. Bueno, ellos ya tienen el doble por estar en cuarto de final de este Mundial de Club. Y uno de los dos va a llegar. Una de esas llega a cuartos. Bueno, Fluminense se enfrentará contra el Al Hilal, el equipo de Arabia Saudita, que ayer dejó afuera al Manchester City. Sí, parece... Ahora, ¿somos todos del Al Hilal ahora? ¿Por qué no alentamos nosotros? Ya estamos afuera. O sea, uno puede tener un cierto cariño por un equipo argentino si está en competencia. No. No, bueno, vos no. Yo soy muy fanático de Independiente. Sí. Se nota. Pero yo puedo tener mi corazoncito para alguno de los equipos argentinos que representen al fútbol de nuestro país. Pero en este caso ya no hay más equipos argentinos. A mí me gustan ¿Por quién los hinchamos? Los batacazos me gustan. Buena pregunta, ¿por quién hinchamos? A mí la verdad... ¿Un equipo de Brasil? No, tampoco. Y a mí el Real Madrid siempre es el Real Madrid. El Real Madrid. Y está el Real Madrid que hoy juega contra la Juventus. Me gusta es un lindo partido. Sí, lindo partido. Lindo partido y a las 16 horas juegan Flamengo, Juventus, Real Madrid. Y más tarde el último partido de los octavos de final, que es Monterrey contra Borussia Dortmund. Ahí podría estar. Monterrey también. Yo le decía... Ahí está, Monterrey puede ser. Sí, puede ser. Yo le decía que el Monterrey, ojo contra el Borussia. Sí. Ojo. ¿Puede dar el batacazo? No le digo nada más. Se puede decir, ojo con el Monterrey. Sí, coincido. Nos gusta alentar por el más débil siempre. Sí, claro. Sí. Totalmente. Es verdad. Sí. Bueno, y si quieren volvemos un poquito al fútbol argentino. Al argentino sí que hay bastante movida. Hay mucha movida, se acerca al inicio del campeonato y bueno, Maxi Salas hoy estaba en el entrenamiento de Racing. Se terminó la novela. Racing mañana juega su partido por Copa Argentina frente a San Martín de San Juan en La Punta, en San Luis. Y después del entrenamiento viajaban directamente a San Luis. Bueno, Maxi Salas agarró las cosas que tenía en el predio Tita y dijo, no viajo. Mira. Se plantó y todo indica que en estas próximas horas Maxi Salas
va a depositar la plata que le dio River. 8 millones de euros. 8 millones Yo de agarro euros. esa plata. 8 millones de euros. Y le digo a River, no, ya deposité. ¿No? Para rescindir el contrato. Para rescindir el contrato, exactamente. Bueno, 8 no millones lo tomó de bien euros. la gente de Racing, ¿eh? Están enojados. La gente de Racing está Ahora enojada. Están heridos. Yo no sé, no estoy en la interna de Racing, pero yo creo que Milito durmió un poquito, me parece. Sí. Me parece a mí que ya se veía venir esto. Me parece que durmió un poquito, no lo sé. Ahora están diciendo que lo que planteaba Milito es, bueno, mi mirada, la mirada política sobre mí es mejor si lo dejo ir, que cuando en realidad capaz que si te ponías a negociar con River te llevabas 1 o 2 palos más. Totalmente. No lo sé porque realmente no estoy en la interna de Racing. Pero tengo la sensación de que Milito no va a quedar tan bien parado, no lo sé. Yo creo que va a salir... Se le va un enorme jugador, un enorme jugador. Sí, veremos. Bueno, vemos qué pasa. Entonces los 2 partidos que se van a estar disputando hoy son los que completan la llave de octavos de final. Sí, exactamente. Sí. Completan la llave de octavos de final y el día jueves arrancarían los cuartos de final. Con Palmeiras-Chelsea, un lindo partido. Palmeiras demostró estar a la altura de los equipos europeos. Es verdad. Fluminense al Hilal, quizá la sorpresa de los puede cuartos pasar de de final. todo, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. PSG Bayern Múnich, a priori el partido... Es una final del mundo. Sí, totalmente. Podría ser una final. Que juegue contra el PSG, vamos a alentarlo. Sea quien sea. Por más que sea alemán, la verdad que creo yo que estamos del lado del Bayern Múnich. Me cae muy bien, vi la serie de, discúlpeme, el técnico del PSG, por Dios. Luis Enrique. Vi la serie y ahora me cae un poquito mejor el PSG por Luis Enrique. Por Luis ¿no? Enrique, que la verdad que un enorme jugador de fútbol, gran técnico, tipo muy simple, muy normal, muy lindo de escuchar. Total. Pero bueno, obviamente... Pero es el PSG. Tiene que ganar cualquiera menos un francés, eso es allá. Y bueno, la última fase de los cuartos de final se va a definir del ganador entre Real Madrid, Juventus y Monterrey y Borussia Dortmund. Ahí surgirá, claro, otro partido, bueno, ahí surgirá el último partido de cuartos de final. Me imagino un Real Madrid Monterrey, no sé por qué, seguramente lo voy a pifiar, porque siempre que digo una cosa sucede otra. Real Madrid-Monterrey. Sería el regreso de Sergio Ramos. Sí, claro. Volvería a jugar contra el Real Madrid. Es verdad. Sergio Ramos, capitán del Monterrey, recordemos. Es verdad. Una de las figuras que tiene el conjunto mexicano. Sin duda. Bueno, pero que el PSG llegue hasta la final, por lo menos. Y para quede segundo. Y la pierda. Quede segundo. Y la pierda. Sí, para eso. Y que pierda contra PSG Real Madrid sería linda final. Es verdad. Sí. Se puede dar, ¿no? Sí, se puede dar. Se puede dar. Me gusta eso. Bueno. Querido amigo, bienvenido. Muchas gracias Está a su casa, ya sabe, cuando usted está por acá, se nos sienta y hablamos de fútbol que nos gusta mucho. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, realmente lo felicito en serio. Lo felicito, es una experiencia, como usted dijo, inolvidable. Y le envidiamos mucho el color, obviamente. El color y seguramente... Aparte estuvo paseando también, no solamente fue a hacer cobertura periodística. Vamos a hacer algo, un poquito de real. Anduvo por los estudios Universal. ¿Está de novio? Estoy de novio. Entonces no me preguntó nada. No, por mañana callo la boca como corresponde para cuidar el género. Tenemos buenas razones para irnos. Ya viene Nacho Riverol. Ya viene el querido Nacho Riverol. Son las 12:02. Hasta mañana entonces. Chau. Otra vez la lluvia me acompaña en
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,